Buenas tardes, doctora. Hoy voy a hablar sobre el estado epiléptico. Para ello vamos a hablar sobre la epilepsia como tal. Esta llega a ser una enfermedad neurológica crónica no transmisible y que se caracteriza por la alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral. Este llega a ser un proceso discontinuo de eventos clínicos a los que vamos a llamar crisis epilépticas y que estas crisis son una descarga neuronal excesiva que se va a manifestar como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral. Esto va a depender de la región afectada. Las alteraciones pueden llegar a nivel de la conciencia o alteraciones motrices, sensoriales, autonómicas y psíquicas. En resumen, la epilepsia es la repetición crónica de las crisis epilépticas y que para hacer o realizar un diagnóstico, el paciente ya ha de haber tenido dos o más crisis espontáneas. El estado epiléptico llega a ser se llega a dar por la suspensión brusca de los medicamentos antiepilépticos y que se dice que es un estado epiléptico cuando el paciente tiene una crisis más de 30 minutos continuo o dos o más crisis seguidas. Y esto, entre crisis y crisis, el paciente no puede llegar a recuperar la conciencia por completo. El estado epiléptico se caracteriza por que no se va a detener espontáneamente y se presenta en sucesión, o sea, crisis tras crisis, y por ello llega a ser una de urgencia médica. El paciente o el estado epiléptico se puede llegar a complicar cuando el paciente presenta insuficiencia respiratoria o en peor de los casos puede llegar hasta la muerte. Este estado se llega a presentar en jóvenes y adultos mayores con mayor porcentaje los adultos o en personas con convulsiones sintomáticas agudas donde se puede presentar un infarto cerebral o anoxia cerebral. El estado epiléptico se llega a dividir en dos, que es el convulsivo y no convulsivo. En la crisis no convulsiva, el paciente puede llegar a tener un síndrome confusional con crisis de ausencia o crisis parcial compleja, donde se va a llegar a haber alterado la conciencia, o un estado comatoso con crisis mioclónicas generalizadas o subclínicas, donde el paciente va a tener sacudidas a nivel de las extremidades o los hombros, sacudidas rápidas, y se puede llegar a presentar entre el 20% de las personas con lesiones cerebrales estructurales agudas y el 48% en personas comatosas después de una convulsión. Eh, si nosotros recordamos, en el capítulo 60 hemos visto este tema en el tema de estado a nivel de la conciencia, donde hemos visto el sueño y el tema de epilepsia. Gracias.